Adelante. Bueno. A nosotros nos tocó exponer lo que es columna vertebral. Adelante. No me deja avanzar. Bueno, la columna vertebral va a formar el esqueleto del cuello, del dorso del tronco y la parte principal del esqueleto axial. La mayoría de las columnas vertebrales van a medir entre 72 a 75 centímetros de longitud. Su función principal va a ser proteger, soportar y proporcionar espacio y desempeña movimientos. La columna vertebral de un adulto consta de 33 vértebras que se van a dividir en 5 regiones, que son 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. El movimiento que se produce solo entre las primeras 24 vértebras. La columna vertebral del adulto posee 4 curvaturas que van a ser cervical, torácica, lumbar y sacra. Estas se van a dividir en primarias y secundarias. Las primarias van a ser las torácicas y la torácica y la sacra, y la secundaria va a ser la cervical y la lumbar. Así como podemos ver en esta imagen, durante la vida fetal, solo vamos a tener una curvatura primaria. Durante la lactancia y la niñez se van a empezar a desarrollar lo que son las curvaturas secundarias, y durante la etapa adulta pues ya van a estar desarrolladas las 4 curvaturas. Una vértebra típica se compone de un cuerpo vertebral, arco vertebral y 7 apófisis, que sería, como dice ahí, lo típico. Hablando de las vértebras cervicales, aquí vamos a tener dos que serían atípicas, que sería la C1 y la C2. La C1 es un hueso anular, es la vértebra cervical más ancha, carece de apófisis espinosa y de cuerpo. Y la C2 o axis es la más robusta de todas las cervicales y posee el diente romo que se proyecta del cuerpo hacia arriba. Bueno, las otras vértebras cervicales, que son de la C3 a la C7, estas van a ser típicas. Estos van a tener un orificio transverso ovalado. Las apófisis transversas van a terminar en los tubérculos anterior y posterior. Van a tener grandes orificios vertebrales. Van a tener una apófisis semilunares. Apófisis espinosas cortas, a excepción de la C7, que va a ser la más prominente. Aquí van a estar lo que son los plexos, que se van a dividir entre supra e infraclavicular. Los supraclavicular van a estar divididos en superior, medio e inferior. El superior va a estar dado de la raíz C5 y C6, que van a dar hacia los músculos de la cintura escapular, donde estaría el deltoides, supraescapular, rotadores externos, además del bíceps braquial y supinador largo. El medio lo va a marcar la raíz C7, y aquí va a estar relacionado con el reflejo tricipital, el tríceps braquial y extensores de los dedos y muñeca. Y en el inferior va a estar dado por C8 a T1, y va a inervar lo que son los músculos de la mano y flexores profundos de los dedos. En cuanto a lo infraclavicular, va a estar dividido en dos partes, que sería anterior y posterior. El anterior salen la mayoría de los nervios que suplen a músculos flexores del brazo y mano, y el posterior a los extensores. Aquí va a haber, voy a ver lesiones del plexo braquial, donde el mecanismo más frecuente es la elongación o tracción del plexo, y la causa más frecuente sería en los accidentes de tráfico.
También la localización lesional más frecuente sería por mecanismo de tracción, que sería la supraclavicular y superior. Bueno, para las vértebras torácicas, sus rasgos característicos van a ser que tienen fositas costales que se articulan con las costillas. Las vértebras T1 a T4 poseen algunos rasgos de las cervicales y la T11 y T12 se articulan a las costillas falsas. Las vértebras lumbares se distinguen por sus cuerpos macizos, sus láminas robustas y la ausencia de fosas costales. Sus cuerpos van a ser en forma de riñón. La L5 es la mayor de todas las vértebras móviles y soporta el peso de la mitad superior del cuerpo. La L5 se caracteriza por un cuerpo macizo y su apófisis transversa robusta. En cuanto al hueso sacro, este es un hueso corto, impar, central, simétrico, oblicuo, compuesto por 5 piezas soldadas en forma de pirámides cuadrangular. Este va a presentar una base, un vértice y 4 caras. Se encuentra debajo de la vértebra L5 y encima del coxis, y contribuye a formar la columna vertebral y la pelvis. Su función principal es transmitir el peso del cuerpo a la cintura pélvica. Recuerden que este tipo de articulaciones de la columna, en cuanto al movimiento, se conocen como anfiartrosis. Fíjense que en cuanto al movimiento, las que más se mueven son diartrosis, las que no se mueven se llaman sinartrosis, y las que se mueven poco se llaman anfiartrosis. Entonces, esta es una anfiartrosis. Bueno, en cuanto a las articulaciones vertebrales completas, está compuesta por 7 ligamentos. En la parte anterior, encontramos el longitudinal anterior, que es una banda fibrosa que cubre las caras anterolaterales de los cuerpos y discos vertebrales, desde la C1 y el sacro. El siguiente sería el longitudinal posterior. Esta es una banda más estrecha y débil que la anterior. Este discurre del conducto vertebral a lo largo de la cara posterior de los cuerpos vertebrales del sacro a C2. Los siguientes, la siguiente por favor, es el intertransverso. Este une las apófisis transversas. En lo que es la cápsula articular, recubre las articulaciones interapofisiarias. Estas son de gran importancia en las cervicales.
Y el otro ligamento sería el amarillo, que une las láminas vertebrales entre sí. También tenemos los ligamentos interespinosos y supraespinosos, que estas unen las apófisis espinosas entre sí. En cuanto a los movimientos de la columna vertebral, nos menciona que la movilidad de la columna obedece a la capacidad de compresión y la elasticidad de los discos intervertebrales, así como los movimientos de la columna vertebral consisten en flexión, extensión, flexión lateral y rotación, también conocida como torsión. Los movimientos de la columna, de las vértebras adyacentes se lleva a cabo sobre los núcleos pulposos, que son elásticos, de los discos intervertebrales y las articulaciones interapofisiarias. Bueno, en cuanto a la frecuencia de los accidentes, la principal causa sería los accidentes de tránsito en un 44%. En cuanto a la violencia, equivale a un 24%, las caídas 22%, algunas lesiones deportivas el 8% y entre otras causas un 2%. Bueno, más de la mitad de los traumatismos raquimedulares suceden en el área cervical y un tercio en el área torácica y el resto en el área lumbar. En cuanto a las fracturas de la columna vertebral, las zonas en las cuales se producen mayor frecuencia las lesiones traumáticas son en las que tienen mayor movilidad. Los movimientos de la columna cervical y lumbar son más libres que del resto de la columna. La flexión de la columna vertebral es máxima en la región cervical. Por esto es que hay mayor frecuencia de lesiones traumáticas en esta área. La extensión de la columna vertebral se acentúa principalmente en la región lumbar y la flexión lateral de la columna vertebral es máxima en las regiones cervicales y lumbares. Bueno, en cuanto a los mecanismos de lesión, están el de flexión y rotación, compresión directa o cizallamiento y extensión. Ahora les vamos a explicar cada uno. Bueno, en cuanto a la flexión, nos menciona que el agente de producción viene perpendicularmente hacia arriba y hacia abajo, asociado con la hiperflexión. Un ejemplo sería en las caídas de cabeza o en los clavados en las piscinas de poca profundidad. La fractura es anterior, como podemos observar en la imagen, hacia dónde va el mecanismo de lesión. En cuanto a la flexión y rotación, nos menciona que el agente traumatizante viene de arriba, abajo y de atrás hacia adelante, es decir, en sentido oblicuo. Esto ocurre en la hiperflexión. Un ejemplo sería cuando hay un derrumbe o en las volcaduras. O sea, en estos accidentes puede haber la lesión por flexión y rotación. En cuanto a la compresión directa o cizallamiento, en el agente traumatizante viene en sentido horizontal. Un ejemplo sería cuando hay un atropello o en las explosiones. Y podemos observar en la imagen cómo es la compresión, o sea, como tal, que va en sentido horizontal. En cuanto a la extensión, en existe una hiperextensión brusca, como en las contracturas musculares violentas, como sería en la enfermedad del tétano, los opistótonos, que serían contracciones bruscas. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto por estallido o compresión del eje axial, estas son lesiones de la columna anterior y media.
La lesión neurológica casi es siempre incompleta. Si la fractura por estallido no produjo daño neurológico, el tratamiento consiste en reposo en cama de 3 a 4 semanas para luego permitir la deambulación. En cuanto a la flexión distracción, esta se le conoce como lesión de Change. Se lesionan las columnas media y posterior. Pueden ser una lesión discoligamentaria o puede ser mixta. En cuanto a las fracturas o luxaciones por flexión rotación, son lesiones de las 3 columnas y su tratamiento es quirúrgico. Aquí podemos ver, observar cómo son los movimientos, bueno, los mecanismos de lesión de acuerdo a las que ya habíamos mencionado. Bueno, el primero sería distracción, que va, si se dan cuenta, el disco, bueno, se rompe como tal. A ver, voy a ver si puedo seleccionar. Acá, se dan cuenta. O sea, hay una separación de lo que sería el disco. En la distracción y extensión, igual aquí se encuentra lo que es la lesión. En la extensión, si se dan cuenta, o sea, hay una separación de lo que sería el disco. Aquí entre la vértebra C6 y 7. En cuanto a la extensión y la compresión, igual hay una lesión en la que hay acá entre las 5 y las 6. O sea, disminuye, digamos, el calibre del disco. En la compresión se va hacia los lados. Y en la flexión y compresión hay una lesión acá. En la flexión igual hasta puede haber movimiento de las vértebras. Y en la última, la que sería flexión y distracción, igual hay bueno, sería un desgarre del ligamento aquí en la parte posterior. Ajá. Ya, siguiente, por favor. Bueno, en cuanto relacionado a los mecanismos de producción por la presencia o no de lesiones neurológicas, tenemos dos tipos de fracturas. Las estables. Entonces recuerden que cuando tengamos una lesión de la columna, va a ser muy importante que cuando hagamos el diagnóstico le pongamos si tiene o no lesión neurológica. Conforme vayamos ahorita viendo la columna, vamos a ver cómo se revisa, cómo se explora para saber si hay lesión o no. Pero este es lo más importante, ¿verdad? Si es estable y si hay o no lesión neurológica. Bueno, en cuanto a las fracturas estables, nos menciona que presentan fracturas con depresión en el borde anterior superior, el cual compromete solamente a la columna anterior, y son denominadas fracturas en cuña. En cuanto a las inestables, esas comprometen a la columna media y posterior, que generalmente se asocia con lesiones neurológicas, y se denominan a estas como fracturas conminutas. Bueno, también pueden dividirse con o sin lesión neurológica, independientemente de su estabilidad o inestabilidad. Siguiente, por favor. En cuanto a los estudios de imagen, en estas se requieren radiografías, ya sea en proyección enteroposterior, lateral y oblicuas. También nos podemos ayudar con una tomografía simple o tridimensional. También nos es útil la resonancia magnética, ya sea simple o contrastada, o en dado caso la electromiografía. O bien todo lo que está ahí lo usamos, ¿verdad? También. Usamos primero las radiografías y a partir de las radiografías, y si hay lesión neurológica o no, usamos los demás estudios, la tomografía,
la resonancia para ver la médula, o la electromiografía, que es un estudio eléctrico de todos los músculos. O sea, cuando sospechamos de lesión neurológica, pues hacemos la electromiografía que nos permite ver si hay o qué tanta lesión hay neuromuscular, periférica. Bien, vamos a cambiar un poco el sistema y no sé a quién le toque, pero quisiera que empezáramos con lo último. Vamos a empezar de coxis hacia arriba y eso nos va a facilitar el estudio de la columna. Entonces, por favor, empezamos de coxis hacia arriba y se van a dar cuenta más adelante por qué les digo que nos facilita las cosas. Más abajo, al final. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con el tema, lo que son las fracturas de coxis. Pues estas van a ser las causas más comunes de este tipo. Las fracturas de coxis van a ser las más comunes. Este tipo de lesión, por lo regular, se van a deber hacia caídas hacia atrás, como se ve en la imagen, sobre una superficie dura, como en un piso resbaloso. Los síntomas que van a presentar, pues van a ser hematomas en la parte baja de la columna, dolor al sentarse o ejercer presión sobre el coxis. Bueno, doctor, no sé si estoy bien, pero estuve investigando un poco y pues me encontré que habían otros factores que incrementaban lo que era la fractura del coxis. En este encontré lo que es el género en lo que son las mujeres, por lo que tienen la pelvis un poco más ancha, la edad avanzada, osteoporosis, un bajo consumo de vitamina D y calcio, lo que son enfermedades congénitas y pues la práctica de algunas actividades y deportes de riesgos. Claro, sí, adelante. Siguiente, por favor. La lesión del coxis moderada, esta se va a tratar con reposo en cama y se puede en cama o sentarse en un cojín en forma de dona, como la que se ve en la imagen, y tomar baños calientes. Esto puede ayudar a lo que es aliviar el dolor. Entonces, fíjense que los pacientes tienen mucha dificultad para hacer del baño, ¿verdad? Porque les duele muchísimo. Pero vean que no hay ninguna lesión neurológica importante. O sea, es la parte más baja, donde ya salieron todos los raíces nerviosas que van a las extremidades pélvicas y no hay ninguna lesión importante. Claro, puede haber hipoestesia, anestesia del periné, pero eso y dificultad para caminar, pero por el dolor, no porque haya alguna alteración neurológica. Para caminar estoy hablando, porque sí, ya les dije que puede haber alteraciones de sensibilidad en el periné. Entonces es lo más noble de la columna, ¿verdad? Veamos ahora columna lumbar. Más abajito. No, esa está más arriba, más abajo. Más cerca de coxis. Ahí estás. Ahí se está regresando. Despacio, vamos más adelante. Más adelante. Más adelante. Si quieren de la lumbosacra para adelante. La anterior creo que decía lumbosacro. Eso, ahí está. De ahí para adelante. ¿Le puedes cambiar, porfa? Oh, sí.
Las fracturas de lombosacra, pues estas se van a clasificar de acuerdo al cuerpo a si hay lesión o no en el cuerpo vertebral. Con alteración en el eje vertebral se van a caracterizar por flexión o extensión. En la flexión, pues puede ser por una fractura o luxación, una fractura convoluta o una fractura en cuña, como ya se había mencionado, o extensión. Y las que no van a presentar alteración en el eje vertebral, pues estas van a ser fracturas ya sea por aplastamiento, las fracturas marginales, ya sean anterior, posterior o lateral, y las fracturas horizontales, verticales o oblicuas. El cuadro clínico se va a caracterizar principal por una cifosis lumbar, dolor en el sitio de la fractura. Cuando va a existir lesión neurológica, se va a presentar lo que es silencio abdominal, falta de control de los esfínteres, paraplegia y anestesia de lo que es el dermatoma correspondiente a la lesión. Entonces vean, por favor, esto es lo que me interesa mucho. Recuerden que dijimos que lo más importante en la columna es ver si tiene lesión neurológica o no. Entonces vean, de abajo hacia arriba, lo primero que tenemos en la columna lumbar, silencio abdominal, falta de control de esfínteres, paraplegia o paraparesia cuando no es completa la lesión, y anestesia desde el dermatoma correspondiente. En estos pacientes hay que tener mucho cuidado porque como tienen silencio abdominal, muchas veces cree uno que también tiene abdomen agudo. Y realmente no es un abdomen agudo como tal, sino es consecuencia de la misma fractura. ¿Sí? Conforme vayamos subiendo hacia las lesiones más altas, nos vamos a dar cuenta que esto se repite y únicamente se van agregando algunos otros datos. Muy bien. Doctor, la reunión ya se va a terminar, pero podemos volver a entrar con el mismo link. Pero, bueno, a ver qué horas son. Entonces, ¿ya se acabó o qué hacemos? Son las 8:45, si quiere volvemos a entrar. Podemos volver a entrar. Bueno, sale. ¿Listo, jóvenes? Caro, ¿puedes cambiarlo? Por favor. Espérenme un momento ahí. Espérenme un momento. Miren, hay dos reflejos que debemos buscar para poder saber si la lesión es completa, si la lesión neurológica es completa o incompleta. Porque recuerden que los pacientes todo el tiempo, o los familiares, o los pacientes nos están preguntando, ¿y me voy a recuperar? ¿Y me voy a recuperar? ¿O no me voy a recuperar? Entonces, esas dos maniobras que hacemos son, ya ven que como son pacientes graves, generalmente les ponemos sonda de Foley. Entonces, si traccionamos la sonda de Foley y es hombre, le revisamos los testículos. Y si los testículos suben y bajan, si se desplazan, entonces la lesión generalmente es incompleta y se va a recuperar. Y el otro signo neurológico es, hacemos un tacto rectal y si todavía trabaja el esfínter, entonces el paciente es recuperable. Y si ya no trabaja el esfínter, entonces lo más seguro es que sea una lesión neurológica completa y recuperable.
Entonces, ¿se entendió? Lesión neurológica completa e incompleta. Buscamos el signo del coqueteo anal y el reflejo cremastriano. El coqueteo anal, como les dije, es el de hacer introducir el dedo en el ano y ver si el esfínter todavía trabaja. Y el reflejo cremastriano, si es hombre, ver si se desplazan los testículos al hacer tracción de la sonda. ¿Alguna pregunta? Más todo lo demás que ustedes ya dijeron. Adelante. Bueno, en lo que son las fracturas del arco posterior, pues estas se van a caracterizar por fracturas de las apófisis. En este caso, pues sería la fractura de la apófisis transversa, fractura de la apófisis espinosa, fractura de la apófisis articular y fractura de la lámina y pedículos, como no sé si logran observar en la imagen. Está la fractura de las láminas, donde se encuentra la L por entre la apófisis espinosa y la apófisis transversa. Y de los pedículos, aquí sobre el cuerpo vertebral y la apófisis articular. Vale. Siguiente, por favor. Esa es una radiografía. Bueno, no soy doctor, bueno, no se me corrige si estoy mal en algunas cosas. Bueno, es una radiografía lateral de la columna lumbar. Esta pues se va a caracterizar porque va a ser una por arma de fuego en la columna lumbar. Se puede ver donde el proyectil y fragmentos óseos afectaron lo que es el cuerpo vertebral. Parece que es del tercer cuerpo vertebral. Se logra apreciar que hay mayor amplitud en lo que es en el primer espacio vertebral. En el segundo espacio vertebral se observa que hay reducción, hay desplazamiento. Bueno, yo logro ver un poco de desplazamiento de la segunda vértebra. Muy bien. Entonces vean lo que voy a decir. Las amplitudes en la columna generalmente son normales. Lo que es malo es que se disminuye el espacio. O sea, que ahí la que está disminuye el espacio es el problema, y no solo está disminuido, sino que también hay un desplazamiento, como dijo la compañera. Muy bien. Felicidades. Y pues, bueno, logro ver es una zona radiopaca, pero bueno, supongo que es donde llegó la bala o el proyectil, o no sé si es... ¿Dónde está? Ajá, intoxicación por plomo, es que algo así había mencionado en alguna clase, pero no estoy tan segura. Muy bien. Ok. La siguiente, por favor. Y las lesiones traumáticas de la columna lumbar, el tratamiento, pues estas van a ser, sin lesión neurológica, van a ser poco frecuentes, y en general su tratamiento es por medio de reposo en cama y el uso de corsés de yeso o plásticos por un periodo variable, ya sea de 3 a 6 meses, o puede ser osteosíntesis más artrosis. Las lesiones de la columna toracolumbar de T10 a L2 pues van a ser las más frecuentes. Y pues con lesiones neurológicas pues son como las más importantes o más preocupantes. En esta se va, el tratamiento va a ser descompresión quirúrgica, ya sea aplicación de injertos o arterosis con placas y tornillos. Recuerden que la descompresión quirúrgica no garantiza que se recupere la lesión medular. La lesión medular completa generalmente no se recupera con la descompresión.
Hacemos la descompresión para que no se dañe más la médula, ¿verdad? Pero es muy difícil que se recupere la médula que ya está dañada. Y pues igual aquí es una radiografía lateral, pues supongo que es la de la anterior, lo de la bala, de la columna lumbar, en la cual se logra observar una intervención quirúrgica, la cual busca reconstruir y realinear la columna. Y creo que igual en el... Vean que ya no está la listesis, el desplazamiento, ¿verdad? Y que el espacio se ve más acorde con los demás espacios. Ajá. La siguiente... sí, la siguiente... Bueno, ya. Es todo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la columna toracolumbar. Siguiente, por favor. Bueno, las fracturas toracolumbares presentan dos picos de incidencia. En jóvenes con predominio, en varones de entre unos 20 a 40 años, generalmente por traumatismos de alta energía, como son los accidentes de tráfico. Y en edad avanzada, con predominio en mujeres, con fracturas aisladas secundarias a osteoporosis. El 90% de todas las fracturas vertebrales se producen a nivel de la charnera toracolumbar, que pues va de T11 y T12 a L1 y L2. Entre un 10 a 30% de estas lesiones producen déficit neurológico, y una de las complicaciones más frecuentes es el idioparalítico. Siguiente, por favor. En la evaluación del paciente es necesario hacer una correcta anamnesis, obviamente, que pues incluya el mecanismo de lesión, presencia de dolor o sensación de pérdida de fuerza y exploración física, con una detallada exploración neurológica. La exploración física debe incluir inspección, palpación, movilizando al paciente en bloque, y la exploración neurológica, pues de reflejos osteotendinosos, función motora y sensibilidad. También hay que incluir el peine, que es fundamental. El diagnóstico, pues, como ya había mencionado antes, se debe realizar mediante radiografías. La realización de TAC o... Entonces no se olviden que cuando sospechamos de lesión neurológica, buscamos sensibilidad, motricidad y reflejos. Recuerden que para la columna lo que buscamos es sensibilidad, motricidad y reflejos. Y pues bueno, pues ya hacer TAC, resonancia magnética, pues nos va a ayudar a concretar la magnitud pues de la lesión ósea y la presencia de lesión del complejo pues ligamentario posterior, ya que fracturas pues aparentemente banales o estables pueden ocultar una lesión potencialmente grave. Siguiente, por favor. Y pues existen bastantes clasificaciones, pero una de las más comunes pues la de Dennis, que pues se incorporó en 1983, y primero que nada él acuñó el concepto de 3 columnas, que pues bueno, la columna anterior abarca el ligamento vertebral común anterior, la porción anterior del disco y del cuerpo vertebral, la columna media, el ligamento longitudinal posterior y la porción posterior del disco y del cuerpo vertebral, y la columna posterior, que pues comprende el arco óseo posterior y pues todo el complejo ligamentario posterior. Y ya después clasifica las fracturas en 4, que pues bueno, la fractura por compresión, que también se le llama acuñamiento, es la combinación de flexión de la columna y fuerzas de compresión axial que produce un fallo de la columna anterior aislada.
Estas normalmente son estables y no suelen asociar daño neurológico. La de estallido es la combinación de fuerza de compresión axial y flexión de columna con afección tanto de columna anterior como media. El riesgo de daño neurológico en estas aumenta si está afectada la pared cortical posterior pues, del cuerpo vertebral. La de flexión y distracción generalmente es por el cinturón de seguridad. Se produce por una flexión brusca y pues compresión seguida de distracción con afectación de las tres columnas. Es típico, como ya les dije, de colisión frontal de un automóvil pues con cinturón de seguridad. Y bueno, la última, se produce el fallo de las tres columnas como resultado de compresión, distracción y rotación y o cizallamiento, secundarios a traumatismos de alta energía. Estas son las lesiones pues, más inestables asociadas a lesión neurológica y lesión intraabdominal graves. Siguiente, por favor. Tratamiento, bueno, si no hay lesión neurológica, se utiliza un tratamiento conservador que, bueno, se emplea en los pacientes, como ya les dije, sin deterioro neurológico y con fracturas estables, como pueden ser las fracturas por compresión. Son poco frecuentes y en general su tratamiento es por medio de reposo en cama y el uso de corsé de yeso o plásticos por un periodo variable de entre 3 a 6 meses y o osteosíntesis más artrodesis. El control evolutivo se realiza mediante radiografías seriadas, pues para valorar la alineación, la cifosis, la consolidación o la fusión espontánea con el cuerpo adyacente. Solo ocasionalmente pues es necesario realizar una TAC o una resonancia magnética de control. Y pues bueno, las complicaciones de este tratamiento conservador son poco frecuentes, pero pues si hay, son la cifosis y la pseudoartrosis, y más que nada pues se debe a una mala evaluación de la fractura. Y con respecto al tratamiento quirúrgico, pues este está indicado en pacientes con una lesión vertebral grave que produce inestabilidad mecánica, inestabilidad neurológica, que esto es importante, pues aquí ya hay lesión neurológica, o ambas. En presencia de lesiones neurológicas puede ser necesaria una descompresión añadida a la estabilización de la columna vertebral, como ya había mencionado, especialmente si la lesión es incompleta. Siguiente, por favor. Acuérdense lo que también decía ahí, que lo vamos a estar repitiendo, que las lesiones más frecuentes en la columna son de T10 a L2. ¿Por qué de T10 a L2? Porque recuerden que hasta la T10 hay arcos costales y los arcos costales le dan mucha rigidez a la columna. Pero después de la T10 hay unas costillas muy chiquitas. Eso hace que la zona de esa zona toracolumbar sea muy móvil y pues muy fácil de que se fracture. Mucho más fácil por tener al lado una zona muy rígida, que es la zona donde están las costillas. Pues este es el corsé de yeso que se utiliza pues en el tratamiento conservador. Siguiente. Vean que colocamos al paciente en hiperextensión precisamente para lo que decía la compañera, evitar para que el cuerpo vertebral se expanda lo más posible y evitar que nos quede como secuela una cifosis, ¿verdad? Siguiente, por favor. Y pues ya por último aquí, pues en la primera fotografía, en la que dice A, pues vemos, bueno, primero es una radiografía de la columna lateral y pues vemos una grave fractura, luxación entre pues la primera y la segunda vértebra lumbar. Se observa un desplazamiento anterior de la primera vértebra lumbar y pues una compresión de la segunda. Y pues esto puede ser por un accidente de tráfico
y pues una lesión, y pues generalmente hay lesión neurológica. Y en la segunda imagen, en la B, es una radiografía postoperatoria igual lateral, y pues aquí ya se ha reducido la luxación y aquí se realizó una artrodesis pues de 2 niveles, y eso es la artrodesis. En la otra imagen, en la última, pues ahí se ve más claro cómo es una artrodesis. Muy bien. Creo que lo vamos a dejar hasta aquí. No sé si tengan alguna pregunta. Oye, Ever, Sí, doctor. ¿pudieras pasar a mi consultorio por el dinero para que podamos estar más fácilmente ahí en Zoom? ¿O estás fuera de la ciudad o cómo?